Consecuencias de derecho dentro del contexto nacional. Mi nombre, Elmer Raúl Betancur Mérida. Interpretación de la ley. Definición. Etimológicamente, interpretación proviene del latín interpretatio, que se origina del verbo interpretor, que quiere decir servir de intermediario. Definición de interpretación de la ley. Jurídicamente tiene importancia la interpretación dada a la ley por la jurisprudencia y por la doctrina, así como la que se hace de los actos jurídicos en general. Osorio, 1995, página 524. De esta definición podemos decir que interpretar es explicar, dar claridad a un texto, descubrir el pensamiento del legislador. Clases de interpretación. Desde el punto de vista de la persona que la interpreta. Doctrinal, judicial, legislativa, usual. Desde el punto de vista de su extensión y alcance de la interpretación, puede ser declarativa, extensiva y restrictiva. Según los medios utilizados por el intérprete, puede ser interpretación gramatical, interpretación sistemática, interpretación histórica, interpretación genética y terminamos con la interpretación teleológica. Integración de la ley. Definición. Según Manuel Osorio, integración es la constitución de un todo reuniendo sus partes. Osorio, 1995, página 520. De esta definición se infiere que la integración de la ley viene a ser un método que se aplica cuando existen vacíos o lagunas legales, que nos permite recurrir a otras normas presentes en el ordenamiento jurídico para eliminar esas faltas u omisiones. Los métodos que se utilizan para la integración de la ley son la analogía, la costumbre, la equidad y los principios generales del derecho. Aplicación de la ley en el tiempo y el espacio. En términos generales es determinar si está o no vigente, ya que ningún juez puede aplicar una ley que no esté vigente. Para respaldar esta premisa analicemos los siguientes fundamentos de la ley. Artículo 6. Ley del organismo judicial, vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de este plazo se tomará en cuenta todos los días. Artículo 8. Ley del organismo judicial, derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores. Las normas jurídicas por su propia naturaleza tienen una eficacia limitada en el espacio y en el tiempo. Todo ordenamiento jurídico contiene normas que surgen en un determinado momento y así se extinguen o desaparecen. En Guatemala se interpreta la ley conforme a lo establecido en la ley del organismo judicial de conformidad con su texto, artículo 10 y artículo 11. La ley se ve afectada por el tiempo, dentro del cual está llamada a desarrollarse. Está sujeta a cambios constantes, tiene una vigencia en el tiempo. En relación a los diferentes espacios territoriales en que las normas se deben aplicar, es el derecho internacional, a través de acuerdos entre naciones, el que regula cualquier conflicto que pueda suceder. Integración. Surge cuando existen vacíos, lagunas en la ley, y el juzgador debe integrar la ley. Ejemplo, artículo 1 de la ley del organismo judicial, normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Artículo 15. Ley del organismo judicial, obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con la regla establecida en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su iniciativa de ley. Retroactividad de la ley. Según el autor Manuel Osorio, 1995, retroactividad significa calidad de retroactivo, o sea que obra y tiene fuerza sobre el pasado, página 374. En esencia, se podría conceptualizar como la aplicación de una ley nueva o actual a hechos que se consuman en la vigencia de una ley anterior.
siempre y cuando solo favorezca a la persona. La retroactividad aplica a nuevas normas o actos jurídicos pasados. Al respecto, la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 15 expresa: la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorece al reo. Ultraactividad de la ley. Surge por la aplicación de la ley en el tiempo. Está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. El principio de ultraactividad de la ley penal opera cuando una nueva ley le causa más daño al procesado, por eso se debe aplicar la derogación porque es más benigna, y se distingue el del principio de retroactividad porque en ella se aplica la nueva ley que es más favorable, y en la ultraactividad la ley derogada al tiempo de la comisión del delito que le es más favorable al sindicado. La analogía. Este método surge cuando un caso no previsto en la ley presenta las mismas características de otro previsto. Entonces se aplica el caso no previsto a la disposición que se refiere al caso semejante. Es la solución a un caso semejante. Con la analogía se facilita poder llegar a un hecho a otro aplicándolo a un principio común. Mientras que en la costumbre, según el autor, la costumbre es un hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. La academia la define dentro del vocabulario forense como lo que establece en materia no regulada o sobre aspectos no previstos por la ley. Osorio 1995, página 255. Es una fuente formal del derecho, complementa la ley y llena lagunas, resuelve situaciones no previstas en la ley para llenar lagunas en que ya existe, no se opone a la ley, la complementa siempre que no sea contrario al orden público, la moral y las buenas costumbres. Mientras que la equidad y los principios para Aristóteles era la prudente adaptación de la ley general al fin de aplicarla al caso correcto. Torres Moss, 1999, página 64. El Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales indica como equidad es justicia distributiva, es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. Lagunas de la ley. Las leyes son hechas por seres humanos, por esa razón no son perfectas. Existen en ellas imperfecciones o insuficiencias llamadas lagunas de ley o ausencias de norma aplicable al caso que conoce un juez. Es una insuficiencia en la ley la imperfección normativa. Teoría de los derechos adquiridos. Fue desarrollado por los juristas de la Edad Media que seguían la escuela del derecho natural. La teoría expresa que una vez que un derecho ha nacido y se ha establecido en la esfera de un sujeto, las normas posteriores que se dicten no pueden afectarlo. Muchas gracias a la atención al tema consecuencias de derecho dentro del contexto nacional.